poniéndonos de pie y vamos a la si nos amamos los unos a los otros. Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés le dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre él. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo y justamente los textos de la Escritura, tanto la primera lectura, nos habla de la creación del hombre y la mujer. Es el segundo relato de la creación, que el primero, recordemos, tiene como una secuencia, una cadencia en la que Dios va creando día por día, y después de crear al hombre, tanto varón y mujer, va a decir que lo que creó era bueno. En este segundo relato, que no significa cuál de los dos es cierto, o cuál de los dos dice la verdad, o cuál de los dos son más completos. Son dos modos, dos tradiciones que se unen en el libro del Génesis para hablarnos del origen de la humanidad. Y si bien el libro del Génesis es aquel que ocupa el primer lugar en la Biblia, no significa que haya sido escrito primero.
Recordemos que después es uno de los últimos escritos del Antiguo Testamento y responde a esa pregunta que se va a hacer el pueblo de Dios. ¿De dónde proviene? ¿Quién hizo todo? ¿Y quién creó al hombre y a la mujer? Y por eso hay estas dos tradiciones en el comienzo de la creación, una que tiene una cadencia mucho más litúrgica, que es la primera, por tanto sacerdotal, y esta que habla directamente, hablando y creando al hombre de la arcilla. Es decir, donde lo modela, Dios mismo le da la forma, la imagen. Y Él mismo es el que va a infundir su espíritu para que esto que ha sido modelado de la arcilla tenga vida. Por eso justamente, y también va a decir que la creación de la mujer es sacada del costado del hombre que está en el profundo sueño. Esto significa que la mujer también tiene los mismos derechos, la misma dignidad y las mismas responsabilidades en el mundo y delante de Dios. En otro tiempo, como se leía literalmente esto, se creía que la mujer tenía un cierto grado de inferioridad respecto al hombre. Si uno va a su constitución fisiológica tanto del hombre y la mujer, se dará cuenta que el hombre solo no es la imagen acabada de Dios, ni la mujer tampoco. Hombre y mujer es la totalidad justamente de la creación de Dios. Cada uno con sus cualidades, que no son diferencia o carencia, sino que al contrario, esas cualidades que lo tiene uno y no la tiene el otro, es para que se complementen en la vida. Tiene que ver también con el carácter sociable del ser humano. Si Dios en una sola persona hubiese depositado todas las capacidades, esta persona viviría aislada y no se relacionaría con nadie porque se autoabastece a sí misma. El camino de la realización del hombre y la mujer no es en la soledad, sino en la comunión y en la capacidad de caminar juntos. Por eso justamente en el Evangelio que es bastante polémico, Jesús lo va a remitir a los fariseos, que en realidad quieren ver a ver cuál es la postura de Jesús frente a esta situación. No tanto porque les preocupe la pastoral de estas personas que están en esta situación, sino que usan esta situación concreta y dolorosa para ver qué opina Jesús y a partir de ahí acusarlo o condenarlo. Jesús, que sabe y lee la mente y el corazón, y con la malicia con que se acerca, primero lo va a remitir a la ley de Moisés, es decir, lo voy a enviar a lo que ellos se jactan de conocer y de enseñar. Por eso va a decir el texto, ¿qué es lo que está escrito en la ley de Moisés? Y ellos le van a decir que Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Es decir, aquello que ellos querían escuchar en boca de Jesús, Jesús lo remite a la ley, al libro justamente de la ley,
y les hace repetir lo que en ella está escrito. Jesús no se va a quedar en lo que ellos responden de lo que está escrito en la ley. Jesús le va a decir: Moisés permitió eso debido a la dureza del corazón de ustedes. Obviamente que el camino del matrimonio es un camino donde se va construyendo entre gozos, esperanza y también entre fracaso y sufrimiento. Hoy el matrimonio siempre se ve amenazado justamente por esta dureza de corazón. Porque cada uno, por un lado, a los jóvenes de hoy les cuesta asumir responsabilidades a largo plazo. Proyectar algo a largo plazo y asumirla responsablemente. Viven para el hoy. Y por otro lado, los jóvenes, respecto al matrimonio, no quieren asumir el desafío justamente de asumir este proyecto a largo plazo, de formar una familia, porque también son testigos del fracaso de los padres o de la dureza del corazón de los padres, o con la amargura con que viven su matrimonio los padres. Muchas veces no comunican el gozo de vivir en familia. Pero recordemos el domingo pasado, cuando meditábamos la reflexión de Francisco con las familias de Ecuador, decía: el mejor hospital para curar las heridas es la familia. Es decir, que en otro lugar no va a contener de la misma manera como la familia contiene y cuida a toda vida. Por eso Jesús le va a decir, no solamente le va a decir que se debe a la dureza del corazón, sino que le va a decir que en el principio no fue así. Dios los creó varón y mujer, los creó para que sean una sola carne. Es decir, frente a Dios tengan un único proyecto: aprender a caminar juntos, formar una familia, colaborar con la comunicación de la vida, con la educación de los hijos, en los valores y en la fe. Y sobre todo ser ese pequeño cenáculo de oración y también ese lugar donde se respire y se viva justamente el diálogo, el respeto, el perdón y la misericordia. Pero hoy todo eso nos cuesta asumir, nos cuesta caminar por ese lugar y es más fácil adulterar el proyecto y el plan de Dios. La palabra adulterio hay que tomarla no como prostitución. Muchas veces, el cristianismo se la ha tomado en ese sentido. Hay que tomarla en el sentido que uno adultera lo que Dios ha pensado desde el comienzo. Cada uno de nosotros tenemos que rezar y ponernos en oración como comunidad cristiana. Recordemos que mañana se inicia la segunda etapa del sínodo acerca de las familias. Y no es volver a preguntarse si es lícito o no. Hay algo que está claro, que la indisolubilidad del matrimonio hace a la fe vinculante de la Iglesia, es un sacramento, pero también no podemos ser necios, no podemos caer en cierto fariseísmo de que hoy todas
no todas las familias transitan por este camino. Hay muchas que transitan por un camino muy doloroso y que necesitan que nosotros como iglesia abramos ese hospital de campaña que siempre dice Francisco, aprendamos a curar la herida, a sanar y sobre todo que la comunidad cristiana aprenda a ser un lugar donde se las reciba, donde se las contenga y que no se le haga sentir como cristianos de segunda, sino que al contrario se lo haga sentir verdaderos hijos de Dios que también por su camino, pero acompañados y sostenidos, tienen que alcanzar la salvación. Porque recordemos, Dios, como dice Pablo, no quiere que el hombre muera. No quiere la muerte de su amigo. La gloria de Él consiste justamente en que el hombre viva. Por eso Dios, de diversos modos, siempre va a buscar salvar al hombre. Miremos el obrar de Dios en la Escritura, justamente respecto a todas estas periferias a las cuales nosotros muchas veces no nos animamos a acercarnos, porque es más fácil quedarse sentado sobre la doctrina que arriesgarse a tocar las heridas en la carne de estos hermanos. Entonces que el Espíritu abra nuestra mente y que nuestro corazón se fortalezca en la fe hacia Él. Recordemos un libro que se editó con los escritos del cardenal Bergoglio, fue justamente unos días antes del cónclave, donde él como que expone su pensamiento, pero al mismo tiempo uno leyendo el libro ahora ese libro se convierte en un magisterio al servicio del magisterio universal. El libro va a decir que tenemos que tener la mente abierta y el corazón creyente. Por eso que el Espíritu nos ilumine y nos guíe.